De la reestructuración de deuda, canje de deuda al gobierno argentino, fueron las noticias de las últimas horas. La opinión de José Simonella, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. José está en línea. José, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo, un gusto. Gracias por atender a Canal 10. Bueno, ¿qué le parece esta decisión? ¿Cómo sigue esto, este rechazo? Y bueno, estamos en la cuenta regresiva contrarreloj con el tema del default. Así es, claramente la propuesta era mezquina, ¿no? Y los tenedores de bonos habían adelantado que esta propuesta no la podían aceptar, fundamentalmente porque tiene, digamos, durante 3 años no genera ningún interés, que es lo que le llaman periodo de gracia, ni los paga ni los capitaliza, y luego los otros 2 años son interés muy bajo, del 0,5%, con lo cual esta propuesta a un tenedor de bonos que tiene bonos para generarle utilidad a su cartera de inversores, que en algunos casos son cajas de jubilación y demás, no la iban a aceptar. Los tenedores dicen que la propuesta le requiere demasiado esfuerzo y que la pérdida que tienen es desproporcionada y no justifica ni es necesaria para la situación argentina. Entienden que tienen que hacer un esfuerzo, pero no tanto. Mientras tanto, Guzmán se decepcionó y el presidente parece que ha autorizado a la ASAT, que es el banco de inversión que asesora en el tema del canje, a que evalúe una nueva propuesta con los inversores. Entiendo, por lo que ha trascendido, que digamos, el plazo que vence el 8, que para el caso de los tenedores de títulos en Argentina vence mañana, y que para las ALIC, o sea, los agentes de bolsa le están pidiendo que decidan hoy los tenedores argentinos de esos títulos, que son minoritarios, pero son tenedores al fin y locales. Pero ese vencimiento se va a prorrogar. ¿Hasta cuándo? Probablemente hasta el 22 de mayo, que es el plazo que tiene el gobierno para pagar o llegar a un acuerdo para no entrar en default. ¿Desde el 22 qué es vida o muerte? ¿Están así o no? No, no es tan así. El 22 puede pagar los 500 millones. A ver, Eduardo, la verdad que acá hay más una decisión política de querer aprovechar el marco que brinda la crisis del coronavirus para justificar un posible default a una necesidad concreta. El gobierno tendría que pagar este año 3.500 millones de dólares, que suena mucho en términos de esfuerzo, pero que si uno piensa que tiene reservas por 43.000 millones, realmente lo podría pagar, como podría pagar estos 500 millones. Me da la sensación de que el gobierno no creo que lo pague, pero tampoco creo que entre en un default. Sería una torpeza, más allá que políticamente lo puede validar, digo, sería una torpeza en el mundo financiero. Argentina no podría financiarse de nuevo por muchísimos años, las empresas privadas argentinas tampoco le sería fácil hacerlo. Digo, me da la sensación que el gobierno va a aceptar una propuesta un poquito mejor. No está tan lejos, estamos hablando de $8 o de $10 de diferencia. Nadie le está pidiendo al gobierno que lo pague ahora, simplemente le está pidiendo que reconozca algún interés en el mientras tanto, digamos. Así que me da la sensación de que el 22, el gobierno antes del 22 va a aceptar propuestas, y los inversores internacionales, no los fondos buitres, porque hay que dividir en dos. Entre el inversor tipo BlackRock, que es un inversor de fondos institucionales, que lo que quiere es tener una rentabilidad determinada en función de lo que la Argentina le había prometido, y si va a perder algo no quiere perder todo. Y por otro lado, los fondos buitres, que están comprando ahora estos valores de default de los títulos, y eso no quieren arreglar, quieren juicio, porque el negocio de ellos es el juicio. Bueno, me parece que el gobierno va a hacer un acuerdo con los otros, con los inversores institucionales, y va a llegar a un acuerdo antes del 22, o de lo contrario va a pedir lo que ha hecho Ecuador, que se aplacen las condiciones por un determinado tiempo. Esto el gobierno no lo quería hacer, pero Ecuador sí lo ha hecho, y le han dado como un periodo de gracia en el cual digamos, no entra en default, y en el mientras tanto se sigue negociando hasta que pase todo el trastorno que trae la crisis de la pandemia a nivel internacional y en los mercados financieros mundiales. Me parece que me lo estaba respondiendo ya, José. La pandemia del coronavirus ayuda o colabora, entre comillas, al gobierno de Alberto Fernández. No es que lo hunde ni lo perjudica aún más, digamos. ¿Le puede servir esto como para negociar al gobierno argentino? Claramente, en lo interno le justificaría un default, digamos. Si el gobierno quisiera un default, el marco de la pandemia le da el colchón político para hacer un default internamente. Y externamente
le mejora la situación en cuanto a la problemática para pagar en el corto plazo, porque los recursos que hoy tendrías que usar, estos 3.500 millones que hablamos al comienzo, debería usarlos para luchar contra la pandemia y contra los efectos económicos que esa pandemia genera, digamos que la lucha contra la pandemia genera. Así que me parece que esto el mundo lo entiende, el mundo, los principales, digamos, tanto el G20 como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial han dicho que hay que ser comprensivos con los acreedores, deben ser comprensivos con los deudores. Lo que pasa es que me parece muy atinada la conclusión que sacaron los inversores internacionales en cuanto a que esta propuesta requiere una pérdida desproporcionada que no se justifica y que no es necesario. Argentina, con mucho menos castigo a su deuda, puede lograr el alivio y la sustentabilidad que el gobierno está solicitándole a los acreedores. Yo creo que en esto los acreedores nos tienen que entender, pero nosotros no debemos abusar de la posición esta que el coronavirus nos está presentando de manera internacional, porque de lo contrario no vamos a llegar a un acuerdo y lo peor que nos puede pasar es entrar una vez más en Argentina en default. Recordemos, Eduardo, que somos un país muy desprestigiado a nivel internacional y un nuevo default nos generaría un desgaste de imagen tremendo, muy difícil de revertir en el corto plazo, ¿no? Como siempre, un gusto, José, por haber atendido a Canal 10. Muy amable, que tenga buenos días. No, muchas gracias a ustedes, saludos a los televidentes. Hasta luego.